Seguro que todos habéis visto estas fotos de Irán. Son de los años 60 y 70. Y la pregunta es natural, ¿tenían las mujeres más derechos de entonces que ahora? Por un lado, sí, porque podían estudiar, trabajar, votar e incluso presentarse a elecciones. Por el otro, no, porque Irán vivía en una monarquía autoritaria que aplastaba a la oposición, prohibía los partidos políticos y gobernaba mediante una represión brutal. El Irán del Shah no era la idílica sociedad libre que algunos nostálgicos retratan hoy. Era una dictadura con fotos de mujeres sin velo. En 1979, con la Revolución Islámica, se cambió esta monarquía autoritaria por una teocracia. Cambió el título del que manda, se pasó del Shah al Ayatolá, pero no cambió la lógica del poder. Ahora, tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, su hijo Mojtaba Jamenei ha sido elegido como el nuevo líder supremo del país. ¿Cómo se ha llegado de un punto a otro? Aquí es donde se complica la historia. Tanto el régimen del Shah como buena parte de las condiciones que hicieron posibles el régimen actual fueron sostenidas desde fuera de Irán. En 1953, la CIA y el gobierno británico organizaron un golpe de Estado para derrocar al único primer ministro elegido democráticamente que ha tenido Irán. Se llamó Operación Ajax. Y lo que vino después, el Shah, la represión, la revolución y los ayatolás, es en buena medida consecuencia de todo esto. Muchos presentan el conflicto actual como un choque inevitable entre la democracia occidental y el fanatismo islámico. Pero para entender realmente qué pasa hay que retroceder casi un siglo. ¿Cómo ha cambiado Irán en las últimas décadas? ¿Qué papel tiene Estados Unidos en todo esto? Desde principios de este año, cuando comenzaron las protestas en Irán por la fuerte crisis económica del país, el régimen ha estado en boca de todos. Que si los ayatolás, que si el Shah, pero era mejor con el Shah. ¿Por qué llegó al poder? Vamos a hacer un repaso rápidamente. El punto de inflexión para Irán llegó en 1908, cuando una empresa británica descubrió importantes yacimientos de petróleo en el país. A partir de ahí, el país persa se convirtió en una pieza clave para el desarrollo de la industria global y permitía a Reino Unido la explotación casi en exclusiva de estos pozos de petróleo. Y en 1921 fue también Reino Unido quien apoyó a Reza Shah Pahlavi para dar un golpe de Estado y establecer una monarquía autoritaria. El Shah modernizó Irán, construyó infraestructuras, secularizó la educación e incluso prohibió el velo durante una temporada, en los años 30. Sin embargo, también abolió el Parlamento, prohibió los partidos, fusiló a líderes sindicales y concentró una riqueza personal obscena apropiándose de tierras. Cuando se volvió demasiado autónomo durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas y soviéticas invadieron Irán y forzaron su abdicación. ¿A quién pusieron en su lugar? Pues a su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que era joven y mucho más manejable. En este contexto, en 1951, Mohammad Mossadegh fue elegido primer ministro democráticamente y devolvió a Irán sus recursos nacionalizando el petróleo, algo que obviamente no gustó a Occidente. Reino Unido impulsó un bloqueo económico y aquí es donde entra en juego la CIA, que bajo el nombre de Operación Ajax organizó y financió el golpe de Estado de 1953, destituyendo a Mossadegh y devolviendo al Shah su poder autoritario. Antes del golpe de Estado tenemos la siguiente circunstancia, que es a las potencias occidentales mosqueadas porque Mossadegh había nacionalizado el petróleo y por tanto no podían sacar tajada como lo habían estado haciendo anteriormente. Y por otro lado tenemos que internamente Mossadegh, pese a tener al principio un gran apoyo social, no contaba con el apoyo de la monarquía. Todo esto generó una situación que llevó a Estados Unidos, Reino Unido y el Shah, además alentando a otros sectores de la población civil, que tampoco estaba 100% de acuerdo con Mossadegh, a llevar a cabo un golpe de Estado por el cual se reinstaura una monarquía prácticamente totalitaria en la que Reza Pahlavi quiere unos poderes, o Estados Unidos y Reino Unido les dan unos poderes que básicamente que recorte los pequeños avances democráticos que se habían dado hasta ese momento. Desde entonces, Washington se volcó con el Shah Mohammad Reza, que gobernaba con su apoyo. Dinero, armamento y asesoría para consolidar la monarquía. Es cierto que bajo su mandato las mujeres podían estudiar y trabajar. Es cierto que Teherán tenía bares, cines y una clase media cosmopolita.
Pero también es cierto que con la ayuda de la CIA y el Mossad israelí se creó la Shabak. Después del golpe de Estado de 1953, Estados Unidos se da cuenta de que necesita controlar mucho más lo que está ocurriendo en Irán. A esto se le suma digamos, la manía persecutoria también del Shah, que no quería ver recortada su autoridad, y Estados Unidos lo que hace es ayudar a la monarquía a crear un servicio secreto. Para montar esta unidad de inteligencia lo que hacen es contar con el entrenamiento y con los conocimientos que ya tenía la CIA y los que tiene el nuevo y gran aliado de Estados Unidos en la región, que es Israel. Recordemos que Israel se funda en 1948. Desde el minuto uno, el Mossad, que es efectivamente el servicio secreto de Israel, desarrolla desde sus inicios una industria militar muy potente y de inteligencia y tecnológica, ¿no? O sea, que digamos, la situación en la que estamos a día de hoy se inició desde el inicio de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los juguetitos y toda la inteligencia también sirvieron de algún modo al Shabak, a la inteligencia iraní. ¿Qué ocurre? Esto es en el 53, cuando se empieza a montar todo esto. El objetivo realmente de este servicio secreto no es simplemente mantener el poder del Shah aliado de Estados Unidos, sino que hay que entender todo esto como uno de los escenarios en los que se jugó la Guerra Fría. Oriente Medio era uno de los lugares donde se disputaba el poder entre los dos grandes bloques, ¿no? Comunista y capitalista, soviético y occidental. Entonces, cuando Estados Unidos decide apoyar al Shah en el golpe de Estado del 53, en realidad lo que está haciendo también es tender una mano a un poder autoritario que le va a ayudar a acabar con todos los movimientos de izquierda que en aquel momento se estaban desarrollando en Irán. Entonces, este servicio secreto, el Shabak, ayuda, tiene una función fundamental en acabar con cualquier oposición prodemocrática o prosocialista dentro de Irán. Esto ocurre desde el 53 hasta el 79. El Shabak se mantiene incluso después del 79, después de la revolución. Desde el 53 hasta el 78 Estados Unidos apoya a tope a Reza Pahlavi. ¿Qué pasa? Que Reza Pahlavi se va volviendo cada vez más autoritario, como una monarquía muy totalitaria, e incluso empieza a resultarle incómodo a Estados Unidos, por muchas razones. Cuando Khomeini, que es el líder de la revolución islámica, aparece, en realidad seguimos en la Guerra Fría, en el 79, y Estados Unidos sigue necesitando que se acabe con cualquier oposición pro-soviética. Khomeini era declaradamente anticomunista, y es aquí donde aparece la magia de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. De esta manera, el Shabak se mantiene durante 8 años después aproximadamente, después de que gane la revolución islámica. Entonces, las imágenes que circulan de mujeres iraníes en minifalda o vaqueros cuentan solo una pequeña parte de la historia de un país donde campesinos y barrios obreros sufrían la represión de una dictadura sostenida por Washington. Cuando en 1979 millones de iraníes salieron a la calle para derrocar el Shah, Occidente se llevó las manos a la cabeza. Pero la revolución no fue un estallido irracional, fue la consecuencia lógica de décadas de intervencionismo estadounidense y represión. Sí, en Irán había universidades y autopistas, pero la riqueza del petróleo se concentraba en una élite muy conectada con Occidente, mientras que los barrios pobres y el mundo rural apenas veían mejoras. La inflación, la escasez de productos básicos, la corrupción y el intento del Shah de controlar la vida política con un partido único llevaron al país al límite. Pero ojo, porque la oposición no fue solo religiosa. Había islamistas, marxistas, nacionalistas, liberales, todos hartos de una monarquía sostenida por Estados Unidos. En 1978 estalló una revolución social iniciada por estudiantes a la que se sumaron las clases sociales más religiosas alentadas por su líder, el imán chií Ruhollah Khomeini. Estados Unidos es la gran aliada del Shah hasta su derrocamiento, pero no deja de aprovechar la oportunidad que le pone sobre la mesa la revolución islámica, que es acabar con los comunistas. Las protestas se extendieron por todo el país y la monarquía del Shah fue derrocada. Pero la alianza que había acabado con la monarquía se rompió y fue finalmente Khomeini
quien se impuso y llegó al poder canalizando el país hacia una nueva estructura teocrática. La República Islámica apareció como un símbolo antiimperialista contra el Shah y contra Estados Unidos, pero rápidamente empezaron los patrones de represión, purgas internas y concentración de poder que recordaban a la dictadura anterior, solo que ahora en nombre de Dios. En 1980, Irak invadió Irán. ¿Qué posición adoptó Estados Unidos? Apoyó a Saddam Hussein. La guerra duró 8 años e incluso cuando Hussein usó armas químicas contra soldados y civiles iraníes, Washington miró hacia otro lado. Luego vinieron décadas de sanciones, pero sanciones que han empobrecido a la población iraní y han hundido a la clase media. La economía del país se reconfiguró alrededor de una suerte de autarquía y redes ligadas a la Guardia de la Revolución. Y ahí el programa nuclear se convierte en otro frente de confrontación. ¿Pero cómo empezó este programa nuclear? En el 53, que es el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos a favor de la monarquía del Shah, es también el año en el que surge el concepto Átomos por la Paz en una de las conferencias de la ONU sobre energía nuclear. Estados Unidos lanza este programa en el que impulsa el desarrollo de la energía nuclear en un montón de países de la región, entre ellos Irán. O sea, de hecho, Estados Unidos, digamos, dota a Irán con su primer reactor nuclear. Pero no solo eso, también Francia da conocimiento, o sea, ofrece formación, con lo cual el programa nuclear iraní queda ligado en sus orígenes, y para siempre eso no lo puede cambiar nadie, al impulso de Estados Unidos por, sobre todo, aversión a la URSS. Así que ya ves, la historia de Irán va más allá de los ayatolás. Es un país marcado por su posición estratégica y el intervencionismo de Occidente. Además, desde hace décadas se convirtió en escenario de luchas de poder globales. Y el interés por el petróleo ha estado prácticamente siempre detrás. Si te ha gustado este vídeo, da el siguiente paso y hazte socia o socio de Público.